Bueno, un día un tal Filónico llegó a la corte de Filipo, que era el rey de Macedonia. Para situarnos, Macedonia, que no es simplemente una ensalada y demás, Macedonia está en el norte de Grecia, ¿ok? Y a este lugar, que el rey era Filipo, cae este tipo que era Filónico y le quiere vender al rey, a Filipo de Macedonia, un caballo. La idea era vendérselo por 13 talentos, ese era el precio, ¿no? El rey, Filipo, entrega el caballo a los escuderos, pero el animal era pero tan salvaje que nadie se animaba a domarlo, nadie lo podía, es decir, el tipo se empieza a preguntar si realmente lo tenía que comprar, porque nadie se podía subir ese caballo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Filipo? Dice, bueno, mirá, este caballo es ingobernable, hermano, te lo devuelvo, le dice a este Filónico, ¿no? Pero su hijo, el hijo del rey, que tenía en ese momento 15 años, lo que entendió él es que el caballo se asustaba de su propia sombra. Entonces, agarró y dijo, mira, ustedes rechazan ese caballo porque no saben usarlo. Seguramente yo voy a poderlo domar. Entonces, el rey invitó a este joven, ¿no?, a su hijo, a demostrar su habilidad. Este joven de 15 años tomó el caballo, lo giró de cara al sol, para que no vea su propia sombra, lo acarició, le habló suavemente y lo montó. En ese momento el caballo empieza a encabritarse, lo pateó y se largó a correr. ¿Qué hacía el joven? Lo incitaba a correr y a correr y a correr cada vez más pegándole con sus talones. El rey Filipo, aunque estaba asustado porque su hijo, que era joven, y estaba haciendo esta locura, se abstuvo absolutamente de intervenir, ¿no? Cuando este joven llegó al final de la explanada y regresó con el caballo al punto de partida, ya manso el caballo, el rey Filipo le dijo, tendrás que buscar un reino que sea más digno de ti, porque algún día Macedonia será demasiado pequeña para conformarte. Y esas palabras fueron proféticas, porque aquel domador de caballos no era otro que Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno asume el trono de Macedonia a los 20 años, en el 336 a.C. Y lo hizo después de que su padre conquistara prácticamente toda Grecia, ¿no? Y Filipo fue asesinado por Pausanias, ¿no? Ahora, los comienzos de Alejandro fueron bastante difíciles, ¿no? Las ciudades griegas, al enterarse de la muerte de Filipo, se empiezan a sublevar, empezando por Tebas. En Atenas, el gran orador de la ciudad, que era Demóstenes, incitaba a rebelarse contra los extranjeros, los macedonios. Entonces, ¿qué hizo Alejandro? Ni lerdo ni perezoso conquistó Tebas, y al ver esto, el resto de las ciudades pidieron acordar la paz. Un tipo que van a ver, Alejandro, que nunca se detendría en las conquistas, siempre sería efectivo, ¿no? Terriblemente efectivo, ¿no? Conquistó Persia, lo que hoy sería Irán, para que te des una idea, y después atacó Tiro en Fenicia, frente al Mediterráneo, destruyéndola porque se negaron a abrirle la puerta, ¿no? Fundaría en Egipto, en la desembocadura del Nilo, una ciudad que después sería histórica, que sería Alejandría, ¿no? En realidad, hay que decir la verdad, él funda 10 Alejandrías, pero después quedó como esa la famosa, de alguna manera. Él le ponía su nombre a todas las ciudades que fundaba. En ese sentido no tenía mucha imaginación Alejandro. Ahora, dicen que cuando termina la batalla de Gaugamela, en donde derrota a los persas, el rey de los persas, Darío II, se escapa a las montañas dejando abandonado su ejército. A pesar de ya haber ganado la batalla, Alejandro Magno lo corrió con sus tropas para darle un escarmiento por cobarde, aunque no pudo alcanzarlo. Hay algo que Alejandro no pudo soportar de esa batalla.
De su enemigo podía soportar casi cualquier cosa, pero que no sea un cobarde con sus propias tropas, ¿no? Había pasado, para ese entonces, 9 años de que Alejandro había abandonado su patria, ¿no? Cuando terminó todas sus campañas, Alejandro, hay que decir que Alejandro llega a la India y dice que en el Valle del Indo se sienta y se pone a llorar porque ya no tenía nada más que conquistar, ¿no? Y era un tipo de 35 años, no más. Cuando termina entonces todas esas campañas, él se establece como capital en Babilonia. Hoy Babilonia, para que se dé una idea, está dentro de Irak, digamos, lo que era Babilonia. Se casó con una mujer, Roxana, que era una princesa persa. Su sueño siempre había sido conquistar Italia y Arabia. Eso sí, nunca lo pudo terminar de hacer. Muere a los 33 años, poco más de los 30 años. Hizo toda esto en una vida muy corta. Ahora, hay antecedentes que el tipo era bastante calentón. Por ejemplo, en una cena mató a su amigo Clito de un lanzazo porque lo trató de cobarde, ¿no? El problema es que él tenía esos arranques y al toque se arrepentía, Alejandro. Dice que él se arrepiente, dicen que estuvo 3 días al lado del cadáver de su amigo llorando sin comer ni dormir, ¿no? Un solo hombre, sin embargo, pudo vencer a Alejandro Magno con un único y simple gesto. Un gesto realmente increíble. ¿Qué hacía Alejandro? En todos los lugares que el tipo entraba y conquistaba, lo primero que hacía era tratar de buscar a la persona que más sabio era, porque lo tomaba como maestro. De hecho, pasó a la historia, muchos conocen que el maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles. Pero pocos saben que Aristóteles fue el plan B, porque el tipo que fue a buscar no tuvo, digamos, la fortuna de agarrarlo. Dice que cuando entra en Atenas, empieza a preguntar, como hacía en todas las ciudades que conquistaba, ¿cuál es el tipo más sabio? Dígame cuál es. Y la gente le empezó a señalar todos al mismo tipo. No, acá el sabio, acá es Diógenes. Diógenes, por eso la historieta, vivía en un barril, era un pordiosero, estaba siempre sucio, estaba desnudo siempre. Dice que los bichos que se le caían de la cabeza, por ejemplo, los volvía a poner porque todos los animales tenían que ser alimentados. Solamente comía lentejas, es decir, la comida del pobre, y tomaba agua fría. Eso era la vida de Diógenes. Se lo podía ver desnudo tomando sol en cualquier lado, pero era el tipo más sabio de Atenas. Entonces, cuando entra, imagínate, ¿no? La legión de Alejandro Magno, súper pomposa y qué sé yo, entra en Atenas y él pregunta, ¿cuál es el tipo más sabio? Y le dicen Diógenes, ese que está en el barril, porque vivían dentro de un barril como el Chavo del Ocho, ¿no? El que está ahí en el barril, que yo, si no lo encontrás en el barril, fíjate en la puerta del templo, las esplanadas, que siempre está ahí desnudo tomando sol. Y va Alejandro Magno con toda la corte, ¿no? Y lo encuentra en la explanada del templo, tal como le dijeron, totalmente desnudo, tomando sol. Y dice que Alejandro Magno se para delante de él y el tipo le dijo, pedime lo que quieras, quiero que seas mi maestro, pedime lo que quieras y yo te lo doy. A lo que Diógenes le contestó, la simpleza de, lo que quiera, correte que me tapas el sol. Esa fue la respuesta de Diógenes. Cuando se dio cuenta que con Diógenes no podía, termina tomando de profesor al señor Aristóteles, que después la pasaría mal por el tipo, porque cuando los macedonios son expulsados de Atenas, empezaban a buscar a todos los que ayudaron a los macedonios, y Aristóteles se tuvo que fugar de Atenas porque lo querían matar, porque había sido el profe de Alejandro Magno, que el tipo no cobró plata de Alejandro Magno, le pidió 2 cosas.
A él le gustaban los animales y le armó un zoológico. Alejandro Magno, de todas las conquistas, le traía algún bicho y traía plantas y armó como una especie de jardín botánico, que eso es el pago que tuvo Aristóteles por todo eso. Pero a pesar de haber tenido un tipo como Aristóteles, ¿no? Haber tenido a alguien como Aristóteles de profesor, él siempre recordó la actitud simple y sabia de Diógenes. Y algún día Alejandro Magno diría, si yo no hubiera sido Alejandro, me habría gustado ser Diógenes.